bienvenidos nuevamente a Siempre Soy, el podcast de cultura de Tele 13 Radio. Y hoy día vamos a inquirir detalles de un show online que se va a realizar el 5 de noviembre próximo, muy en el estilo pandemia, con su protagonista, el cantante, productor, intérprete argentino, muy amigo de Chile, podríamos decir, Pedro Aznar. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por conversar Muy, con nosotros. muy bien, ¿cómo estás? Un gusto. Cuando digo amigo de Chile, podemos buscar el antecedente más cercano, que fue el mensaje que escribiste después de lo que pasó el domingo acá, que fue histórico, que nos abrazaste, nos acompañaste por lo ocurrido con el triunfo en el plebiscito. ¿Cómo lo has visto eso? Me puso muy feliz que hubiera una mayoría tan abrumadora para este cambio tan necesario en la vida y en la política de Chile. La verdad que fue un hermoso ejercicio de la democracia. Oye, bueno, ya podremos entrando en temas más políticos que cruzan, bueno, todos los países, sobre todo con lo que está pasando con la pandemia, que devela tantas cosas y que, por ejemplo, tiene una mayor participación en casi todas las elecciones que se han hecho después de que ha empezado la pandemia, contra lo que uno podría pensar, que la gente tiene temor, la gente se ha movilizado. Pero yo quisiera preguntarte cuánto más o qué dimensión de Chile has conocido, conociendo a sus compositores, folcloristas, autores contemporáneos con los que has colaborado. Y yo creo que la música y la poesía, ¿no? La canción en particular, que es un vehículo tan potente y tan contundente de comunicación cultural. Es como decía, un vehículo de expresión de los pueblos muy genuino y muy cabal, ¿no? En las canciones emerge el inconsciente colectivo, emergen los anhelos, las esperanzas, las tristezas de un pueblo. Y yo creo que se puede conocer con bastante veracidad lo que piensa y lo que siente un pueblo a través de sus autores, ¿no? Pues los autores son siempre un modo de expresión de lo que está en el aire, de lo que está vivo en un pueblo. Ujú. Pedro, el 5 de noviembre vas a presentar este show online que entiendo que es uno más de los que has hecho, entiendo que son 5 los shows de este tipo que has hecho en pandemia, que se llama Flor y Raíz, y donde vas a interpretar canciones del folclore latinoamericano de distintos países, del Cono Sur, de Perú, de Chile, de Argentina, obviamente. Tú dirías que, porque uno entiende que hay una raíz común, ¿no? Una raíz latinoamericana. ¿Y cómo vas seleccionando el repertorio y acaso buscas las cosas que hermanan las canciones de los distintos países o más bien las que los diferencian? Buena pregunta. Es un poco las dos cosas. Un poco tratar de tomar de cada país lo que sea, eh, lo que sea más, si se quiere, emblemático, ¿no? O bien representativo, como puede ser en el caso de Chile una canción de Violeta Parra o de Víctor Jara, o en el caso de Uruguay Alfredo Zitarrosa. Eh, y, y yo creo que la llave para responder a esa pregunta está en la hermosa diversidad cultural que tenemos en América Latina. Ujú. Porque si bien tenemos, por supuesto, un idioma en común, y tenemos unos orígenes musicales que se parecen mucho, también hemos creado mucha diversidad, ¿no? Hay mucha diversidad de ritmos, mucha diversidad de estilos. Y yo creo que esa es una de las grandes riquezas que tiene la música latinoamericana, que uno puede identificar a las claras y muy rápidamente de dónde proviene cada una de sus músicas. Ujú. ¿Cómo es el formato del show? Porque hay algunos artistas que han hecho presentaciones 100% online, pero ya hay otros que están instalándose en los escenarios de teatros, pero sin público y se hace la transmisión. Esta vez va a ser así, va a ser desde un auditorio precioso con un sonido muy bonito. Vamos a transmitir desde ahí en un gran escenario. El formato va a ser en trío, van a estar mi pianista y mi percusionista, Federico Arreceigor y Alejandro Oliva. Ujú. Va a ser en formato de trío, el centro del concierto, digamos, y va a haber además tres invitados de lujo, que me los ¿Ya? reservo como sorpresa.
Ok. ¿Y el show es para quien se quiera conectar o obviamente hay que pagar la entrada, pero es un show exclusivo para la audiencia de Chile o puede conectarse cualquier persona en cualquier lugar? Pueden conectar desde cualquier país del mundo, sí. Ujú. ¿Qué virtudes, si es que le ves algunas, tiene por sobre las presentaciones tradicionales esta cosa de presentarse online a la que nos obliga la pandemia? ¿Cómo lo has ido elaborando? Yo creo que tiene un lenguaje propio, creo que es una interesante cruza del lenguaje televisivo, porque es un medio audiovisual, y de mensaje personal, ¿no? Tiene algo de intimidad que no tiene la televisión. Ujú. Y es un poco también como tiene algo de estar grabando un disco en un estudio, pero a la vez Mm. ante los ojos de todo el mundo. Es muy particular y yo realmente lo disfruto mucho. Me parece un medio muy, muy hermoso y pienso seguir usándolo una vez que se vuelva a los conciertos presenciales. Ujú. ¿Y fue desde el principio así o tuviste que irte adaptando y Me encontrándole la tuve que gracia? acomodar, me tuve que acomodar porque en ocasiones anteriores en que hacía transmisiones de Facebook Live, por ejemplo, de Ujú. mi estudio, siempre venía gente de prensa que se encargaba de la transmisión y de las cámaras y todo eso, y yo me encargaba del contenido. Y de golpe ahora en la pandemia, particularmente, hice antes de estos 5 conciertos, hice otros 6 gratuitos, que eran uno por semana, eran todos los viernes, Ujú. y en ese caso todavía estábamos en fase uno, era confinamiento estricto, absoluto, con Ujú. lo cual estaba yo solito, mi alma en mi casa. Entonces me tuve que poner al tanto de absolutamente todo, desde cómo transmitir, desde cómo iluminar, hacer el sonido yo mismo. Me tenía que encargar absolutamente de todo. Pero fue un desafío entretenido, por así decirlo. Ujú. ¿Y tú te has conectado a shows de otros músicos como espectador? Sí, sí, los he disfrutado mucho, ¿eh? Ujú. Me han gustado mucho, he vibrado igual que si estuviera en presencia física y es más, hasta te diría que hay un disfrute extra, si bien hay algunas cosas que no están, por supuesto, la efervescencia del público que te circunda, ¿no? Un público multitudinario tiene una. La sensorialidad. Sí, eso tiene una particularidad, ¿no? Y es muy bello. Pero eso tiene otras cosas muy, muy bonitas, como el hecho de poder disfrutarlo con una copa de vino en la mano en la comodidad de tu casa y de verlo en primera fila, de tener la mejor imagen posible y tu sonido favorito con tus audífonos favoritos. Eso es lo que tiene de personalizado y es muy bonito. Ujú. ¿Cuándo pudiste volver a tocar con compañeros? Porque me imagino que en la primera época más severa de confinamiento tampoco podías juntarte físicamente con ellos. Me imagino que es difícil el ejercicio de tocar así a distancia al mismo tiempo. Sí, el primer show que hice con mis músicos fue el 19 de septiembre, que hicimos un Ujú. concierto con mi banda en quinteto, también desde un mini estadio sin público, y esta va a ser la segunda oportunidad. En todos los otros espectáculos estuve yo solo y en el caso de los invitados siempre estaban a través de un video que Claro. se grababa previamente, por lo menos en una de las dos partes. Lo que siempre hice fue enviarles una base a los invitados para que grabaran sobre eso, me mandaran el video y yo después interactuaba en tiempo real con ellos. Porque Ujú. lamentablemente todavía no está la tecnología adecuada como para que se pueda a través de internet tocar simultáneamente de los dos lados, porque hay un atraso inherente. Claro. Y en música, lo que en este caso tú y yo nos estamos escuchando con un cierto retraso, que Ujú. es mínimo y que no complica la conversación necesariamente, pero en música ese pequeñísimo atraso que hay, que una conversación no la dificulta, en música es una eternidad, son, no sé, 50, 100 milisegundos y en música es esta distancia. Y esa Claro. distancia es gigantesca en música, es imposible sincronizar. Te deja la escoba. Sí, Oye, bueno, supimos de la noticia del premio Gardel para el disco Abrazo Hermanos que hiciste con Manuel García, así que bueno, no nos sorprendería que tal vez Manuel colaborara contigo en el concierto del 5 de noviembre. Y allí interpretaron en ese disco la canción Maldigo del Alto Cielo de Violeta Parra. Y yo quisiera preguntarte específicamente por esta autora. ¿Qué te pasó cuando la descubriste? ¿La fuiste queriendo, masticando con el tiempo? ¿Fue amor a primera vista? Cuéntame.
Fue las dos cosas, amor a primera vista y un amor que se fue desarrollando con el tiempo también, porque Violeta tiene una obra tan inmensa, ¿no? Creo que recién 20 años después de disfrutar su música me encontré con sus tapices, por ejemplo, Mm, ujú. y descubrí esa nueva faceta. Eh, es un artista yo creo fundamental en la música latinoamericana, es un pilar y como decía, ¿no? Tiene una obra enorme en todos los sentidos, enorme en cuanto a que muchísima, muchísima obra y en cuanto a la profundidad que tiene, por supuesto. Ujú. Pedro, en términos de la cultura, la pandemia ha sido durísima, obviamente, lo sabemos, y para todos los países. Algunos han reaccionado, digamos, o cada cual ha reaccionado en la medida en que ha podido, pero ha sido uno de los sectores más postergados porque fueron los primeros en cerrar y probablemente van a ser los últimos en abrir. ¿Cómo se ha vivido en Argentina? ¿Ha habido como garantías, algún tipo de apoyo? Porque aquí, por lo menos, el sector está muy disconforme con la manera en que el Estado ha enfrentado la emergencia. Sí, está pasando en todo el mundo eso, ¿no? Como bien decías, la industria del espectáculo está entre las más golpeadas junto a la industria del turismo, ¿no? Porque nuestro trabajo depende directamente de que se junten muchas personas y eso, por supuesto, por un tema sanitario no se puede hacer. Solamente, y esto lo comenté en un show que hice precisamente el 1 de mayo y haciendo una serie de reflexiones sobre el trabajo, comenté sobre algo que me había impactado mucho, que es haber leído que solamente en Argentina éramos 500.000 las personas que estábamos afectadas directa o indirectamente Ujú. por la falta de trabajo en el mundo del espectáculo. Es muchísima gente. Mm, Y, y estamos todos de alguna manera tratando de rediseñar modos posibles de seguir trabajando. Tengo muchos amigos músicos, por supuesto, y, y estamos todos reinventándonos, ¿no? mm. Encontrando las maneras que son posibles hoy eh, y esperemos que esto pronto, por supuesto, se pueda disipar este problema, Mm, porque si bien estamos entre los más afectados, por supuesto no somos los únicos y ujú. esto crea un problema económico a nivel mundial muy serio. Bueno, y a la vez también el consumo cultural, uno podría decir que ha buscado otras vías, y las audiencias están aquí en estas plataformas virtuales, viendo series, leyendo libros y escuchando y mirando a los músicos, también asistiendo al teatro. ¿Alcanza como para compensar el golpe? Yo creo que sí, yo creo que sí. Si no tuviéramos estos medios, nos habríamos vuelto completamente locos por falta de estímulo y por falta de compañía, te diría. Ujú. Eh, Todas estas cosas que citabas, las series, las películas, el teatro, los libros, la música, eh, todo eso son cosas que son tremendamente necesarias para Mm. nosotros, para nuestra vida. Y yo creo que esta pandemia lo ha dejado muy en claro, que, que el arte es un alimento fundamental para el espíritu. Y sin el arte, bueno, como decía Nietzsche, ¿no? Que sin música la vida, la vida sería apenas un error. Mm. Eh, no podemos prescindir del arte. Es muy importante, es fundamental en nuestras vidas y no es solamente una entretención, es mucho más Ujú. que eso. Es sentido de comunidad, es generador de cultura, es generador de comunidad en el sentido de mantenernos comunicados en un sentido más hondo, ¿no? Ujú. Profundamente comunicados, no en la Mm. comunicación diaria de mandarse un mensajito, sino de comunicar ideas fuertes. Como de comunión, podríamos decir. Exactamente, me gusta la palabra. Pedro, por último, cuéntame un poco cómo se está viviendo allá en Argentina el tema de la pandemia. Sabemos que tienen cifras altas, sabemos que también que hay cierta desconfianza en las cifras, y al igual que en muchas partes del mundo, en Chile por lo pronto, hay críticas por cómo se ha manejado el tema del coronavirus. ¿Cuál es la sensación ambiente hoy día? Las sensaciones de preocupación, como en todas partes, en Europa también están teniendo una segunda ola, hay Mm, países que están teniendo más de 50.000 casos diarios, como el caso de correcto. Francia,
París ha vuelto a fase uno, han cerrado bares y restaurantes. Hay un grado de preocupación muy grande a nivel mundial porque no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser el impacto final de todo esto, ¿no? Mm, En el caso de Argentina, yo creo que se manejó bien desde el principio. ujú. Creo que fue uno de los países que más rápidamente y más efectivamente estableció la cuarentena. Eh, los sistemas de salud no llegaron a colapsar y creo que eso es producto de esa buena política que se tuvo en un principio, pero creo que es inevitable que el nivel de contagios aumente en todo el mundo porque es algo inmanejable, es algo es muy difícil, es imposible, te diría. Mm, Y no es lógico esperar que la gente pueda quedarse encerrada en sus casas indefinidamente, claro. ¿no? Es necesario volver a abrir ciertas actividades, volver a tener una cierta actividad industrial, mover el motor de la economía aunque sea un poco, y esas necesidades hacen con que el virus tenga la oportunidad de replicarse y de contagiar a más gente. Es una, es una solución de compromiso Mm. y estamos todos en realidad contra las sogas, ¿no? El virus nos tiene a todos acorralados, se hace lo mejor que se puede. Y ya, y cerrando, y vamos a aprovechar de dar los datos de lo que va a pasar el 5 de noviembre, después de este show que se llama, como decíamos, Flor y Raíz, que se va a realizar a las 21 horas y las entradas están a través de Ticket Hoy, ¿qué alcanzas a proyectar? ¿Cuáles son tus planes? ¿Piensas en un 2021 como este o tienes otra idea? Bueno, eso no lo sabemos, porque depende de qué curso siga la pandemia y si se encuentra medicación efectiva al respecto y todo eso. Ujú. Pero de todas formas yo no me detuve, al contrario, puse doble máquina y estuve muy creativo durante todo este tiempo, he compuesto más de 30 canciones, tengo 6 o 7 proyectos en marcha que están en desarrollo y he estado trabajando sobre cada uno de ellos. Así que el año que viene va a ser un año de por lo menos mucha actividad a nivel discográfico. Voy a lanzar Ujú. seguramente más de un disco. Fantástico, Pedro. Muchísimas gracias por la conversación. Un abrazo muy grande. Gracias, que siga bien. También. Chao.